unidad de la Iglesia. ¿Qué significa y su importancia? Efesios 4, versículos del 2 al 6. Vamos a ver una introducción. El asunto de la unidad entre los cristianos siempre fue importante, porque si no lo hubiera sido, Pablo no habría escrito sobre ello, y además es que lo ha hecho al principio de esta sección, de la sección práctica, por lo tanto es algo importante, ¿no? Con esto quiero decir dos cosas. Primero, que hay que estar atentos a este tema para no despistarse, sabiendo que la unidad es muy valiosa para el Señor. Y segundo, que tiene relación con el primer punto, que precisamente por eso, por ser muy valiosa, es por lo que el diablo va a intentar que fallemos y confundirnos sobre qué es de verdad la unidad en el Espíritu. Es tan importante que, de hecho, Pablo en sus cartas nos muestra muchos ejemplos de problemas que tenían que solucionar en las iglesias primitivas para conservar la unidad en el Espíritu. Las iglesias en el primer siglo estaban compuestas por judíos y gentiles que tenían que convivir, y además, como provenían de situaciones diferentes, pues era difícil la convivencia, ¿no? Provenían de orígenes diferentes que tenían que adaptarse. Como luego veremos, el vínculo que podía superar todas estas diferencias es el amor. Pero los problemas estaban y tenían que ser resueltos. Por ejemplo, los judíos querían circuncidar a sus hijos y los gentiles no, porque a libertad habían sido llamados. Esto es lo que les explicó Pablo a los Gálatas, Gálatas 5:13. Ya veis que había muchos problemas, los reconocemos todos cuando leemos las Escrituras, ¿no? Los judíos no comían cualquier tipo de carne, ni tampoco comían sangre, y por eso no se sentaban a la mesa con los gentiles. Los judíos querían respetar el sábado como día de descanso, y sin embargo, la Iglesia empezó a reunirse los domingos al ser el día de la resurrección del Señor. Todos creían en el mismo Señor, todos tenían la misma fe y todos en el mismo bautismo, pero también tenían que aprender a soportarse en cosas que no afectaban a la salvación. Y aquí está el punto. La división no puede darse a no ser por causa de doctrinas que afecten a la salvación. Mientras tanto, si no afectan a la salvación, entonces tenemos que luchar para conseguir erradicarlas. Mientras tanto, digo no. ¿Por qué? Porque el cuerpo es uno, aunque haya diferencias entre los miembros. Por eso hay que distinguir lo importante de lo que no lo es. Lo importante de lo que no lo es, porque las diferencias sobre cuestiones accesorias en la Iglesia siempre van a estar. En el día de hoy muchos, especialmente los católicos, nos acusan de división y de faltar a este mandato del Señor. Luego veremos lo que realmente es la unidad en el Espíritu del que habla Pablo aquí, pero lo que ellos ven son distintas iglesias con diferentes nombres y que todos ellos se llaman iglesia evangélica o iglesia protestante. Bueno, pues si ese es el problema, ellos también tienen multitud de grupos diferentes que opinan lo mismo en algunos temas. Y es que al igual que en nosotros están los bautistas reformados, los presbiterianos, los metodistas, pentecostales y más, pero todos dentro de la Iglesia de Jesucristo, también entre ellos encontramos diferentes órdenes religiosas que no opinan lo mismo y nadie dice que están divididos, aunque tienen diferencias entre ellos como las tenemos entre nosotros. Por ejemplo, entre nosotros tenemos diferentes maneras de gobierno de la Iglesia, o de liturgia, o forma de bautismo. No digo el fondo del bautismo, sino la forma. Están los que piensan que algunos dones cesaron y otros que piensan que esos dones siguen vigentes. Y algunos son premilenialistas, otros postmilenialistas y algunos amilenialistas. Pero ninguna de estas doctrinas afectan a la salvación del alma. Y aquí está nuestro verdadero problema sobre la unidad, porque resulta que son estos asuntos que no tienen nada que ver con la salvación los que nos dividen y no tendrían que hacerlo. ¿Por qué? Porque nos deberíamos soportar con paciencia los unos a los otros en estos asuntos. Lo que hoy vamos a ver es qué es la unidad en el Espíritu, quién la promueve y sobre quién está basada, para luego poder discernir lo importante de lo accesorio y de esa manera cuidar la unidad.
Antes quiero mencionar algunas diferencias entre los católicos romanos y los evangélicos o protestantes. Las diferencias entre evangélicos y católicos surgen de algo que nosotros consideramos muy grave. Los católicos están ligados al Papa de Roma y su magisterio, y nosotros a Cristo y su palabra. Por eso las diferencias entre ellos las dirime el Papa y su magisterio, y las nuestras, las diferencias entre nosotros, las dirime Jesucristo mismo como cabeza que es de la Iglesia, y lo hace a través de su palabra y del Espíritu Santo. Para nosotros la única verdad, la única verdadera autoridad apostólica está aquí. Aquí está la autoridad apostólica, en la Biblia. Esta es la autoridad apostólica y no en un supuesto vicario de Cristo sobre la tierra, cuya infalibilidad fue establecida, curioso, por el Concilio Vaticano I tan solo hace unos 140 años, en 1870. La diferencia entre la unidad de ellos y la nuestra es que la de ellos viene creada e impuesta desde fuera, y la nuestra ya viene dada desde dentro y la promueve el Espíritu Santo. Lo vamos a explicar. Lo que Pablo nos va a decir es que la unidad la crea el Espíritu Santo. Nos viene dada por Él. Nosotros solo tenemos que guardarla. La unidad no viene desde fuera, tiene que venir desde dentro. No la puede imponer nadie desde fuera, un hombre que se cree infalible cuando habla ex cátedra y que obliga a esa unidad a través de una estructura jerárquica. No, esa jamás será una verdadera unidad. Esta es una unidad obligada desde fuera. Desde dentro es diferente. Es el Espíritu Santo quien crea la unidad y la impulsa entre los suyos. Lo que tenemos que hacer nosotros, ya que la ha creado el Espíritu Santo, es no quebrarla, no estropearla. Lo que tenemos que hacer es guardarla. No somos nosotros quienes la creamos y la imponemos sin discusión alguna. Eso no es unidad. Por eso tenemos que mirar muy bien qué es lo que dice la palabra de Dios en temas de fe y conducta, especialmente lo que nos dice Pablo en esta sección de la carta, para no quebrar esa unidad que ya está dada y de esa manera poder caminar como es digno de la vocación con la que fuimos llamados. Muchas veces los evangélicos estamos divididos y tenemos que procurar que no haya esta división, pero esta división no es por temas que afecten a la salvación. Mirad, si ahora en nuestra iglesia entrara algún hermano de cualquier otra denominación diferente a la nuestra, y de hecho hay algunos que nos visitan hoy, o alguien nos está escuchando por internet y le preguntamos si cree que Dios es la verdad misma y que dice solamente verdad, que Él se reveló a este mundo perdido a través de Jesucristo, que Jesucristo es el Creador y Señor, Redentor y Juez, que las Sagradas Escrituras son el testimonio de Dios acerca de sí mismo, que solo en Jesús encontramos salvación a través de la fe en Él, no por obras, para que nadie se gloríe. Que la Biblia es la palabra de Dios, no solo inspirada por Él, sino infalible e inerrable, lo que significa es que no contiene error humano. Y por lo tanto, la autoridad de las Escrituras no tiene discusión. Si le preguntamos que el autor de las Escrituras es el Espíritu Santo y que por lo tanto es Él quien autentifica en nuestro propio espíritu por medio de su testimonio esa validez, y es Él quien abre nuestro entendimiento para poder entender las Escrituras, Él, no nadie desde fuera, es Él quien abre el entendimiento para que las podamos comprender. Si le preguntamos si cree que existe un cielo y un infierno y que ahora mismo Jesucristo está en los cielos, en la gloria, a la diestra del Padre, y que Jesucristo regresará por los suyos para llevarlos con Él. Si todo esto que le preguntamos lo cree, entonces la desunión de la que se nos acusa y que nosotros muchas veces nos creemos no existe. Lo que acabo de mencionar antes y algunos puntos más, esta es la unidad en el Espíritu, la verdadera, esa. Una unidad que a veces no se ve, pero que siempre está, porque no somos nosotros la que lo creamos, la unidad, es el Espíritu Santo quien lo hace. Lo que nos pide Pablo
a través de esta carta es que no la destrocemos. Ya viene dada.